darle las gracias por tanto los presentes como los que nos siguen a través del canal por las oraciones. Algunos hermanos me estuvieron llamando preocupados por mi salud. Y sí, lo pasé bastante mal, manera de cerrar y de abrir el año, ¿no? Pero, en fin, el Señor ha sido bueno y aquí estamos, otra vez, para seguir adelante. Hay varios hermanos en la congregación que entiendo también están enfermos. Es un asunto, esta época del año es un poco complicada para la gente. Bueno, vamos a comenzar hoy. Voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 12. Y en estos 2 meses, enero y febrero, me voy a enfocar específicamente en los fundamentos bíblicos y teológicos de la misión. Vamos a dedicar el año a tratar de aclarar qué es o qué entendemos por misión. Uno puede decir, bueno, pero hablar todo un año de misión es un poquito, no sé, como que es recargar el asunto. Pero vamos a observar que el abanico que abre este tema es amplio y se aplica a todos los órdenes de la vida cristiana. Yo diría que un lema acerca de lo que es la misión es, o podrían ser las palabras de Jesús que están por allá en Juan capítulo 20, verso 21, que lo vamos a mirar en su momento, cuando Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. La palabra misión en nuestro idioma español proviene del latín missio, que significa más o menos enviar. Así que cuando estamos hablando de misión, hablamos de la tarea que nos asigna, digamos, a alguien que tiene autoridad y que nos envía a cumplir un objetivo específico. Eso es lo que se entiende como misión. Un verso central, quizás que nos sirva para el lema de todo el año, podría ser Hechos capítulo 1, verso 8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y acá quiero frenar deliberadamente en este punto, antes de seguir con ese verso, porque existe en la actualidad cierto error en cuanto al papel que desempeña el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y lo que podemos observar es que, siempre indico, las redes son una ventana a lo que está pasando con la iglesia hoy, donde podemos mirar hacia adentro de los diferentes movimientos que se están dando. Y observamos que hemos hecho un desastre con la doctrina del Espíritu Santo. Y hoy asociamos las manifestaciones del Espíritu con fenómenos muy extraños, de gente revolcándose por el suelo, de gente que entra en un estado de éxtasis, donde hay contorsiones corporales, gesticulaciones, sonidos, que la verdad es que no tienen ningún paralelo con los ejemplos que tenemos en las Escrituras acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Y lamentablemente ese tipo de cosas espiritualistas, que nada tienen que ver con lo que nos enseña la Biblia, las hemos cristianizado y las hemos importado de afuera, adentro de la iglesia. Y pensamos que entonces el Espíritu Santo es enviado para este tipo de cosas místicas, muy raras, que nada tienen que ver con la misión del Espíritu. Jesús en este pasaje está diciendo cuál es la función del Espíritu y dice, repito, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y escucha esto, y no dice te vas a revolcar, vas a hablar en idiomas raros que nadie entiende, sino me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Así que ahí tenemos toda la clave del asunto. El Señor habla de el envío del Espíritu para empoderar o capacitar a los creyentes específicamente a ser testigos, no testigos del Espíritu Santo, no testigos de mis capacidades, sino testigos de Cristo al mundo hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la mía? Ser un testigo de Cristo. Y esto es exclusivo, un testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, realmente, yo como creyente, nosotros como iglesia, ¿estamos siendo testigos de Cristo o estamos testificando otra cosa o acerca de otras cosas que nada tienen que ver con la misión desde el punto de vista bíblico? En la actualidad hay una serie de errores que tenemos que corregir y reenfocar acerca de lo que es la misión. Lamentablemente, yo he notado que a lo largo de las últimas décadas, aunque esto ya viene desde hace mucho tiempo, pero especialmente en la segunda mitad, casi para el final de la segunda mitad del siglo XX y este siglo XXI que va rodando, noto, por ejemplo, que se han visto distorsiones gravísimas que han desviado el propósito, la motivación y además el centro de lo que es o debería ser la misión de la iglesia, que vuelvo a repetir, insisto, es ser testigos de Cristo. Uno de esos errores es pensar, por ejemplo, que la misión se trata en primer lugar de un proyecto humano. Es algo que un grupo de personas se sienta alrededor de una mesa, discuten y forjan un plan para ver cómo nos vamos a otro lugar, quien quiera que sea ese lugar, para poder ser, según dice Hechos, ser un testigo de Cristo. Repito, un proyecto humano en lugar de pensar y entender que la misión es un proyecto divino. Y ya con eso arrancamos mal, porque pueden ser proyectos que tienen muy buenas intenciones, pero si perdemos de vista que la misión es un proyecto divino y no un proyecto de los hombres, ya estamos dando un paso en falso acerca de lo que es y cómo se debe entender la misión. Otro de los errores es reducir la misión solamente a lo que es la evangelización. Y esto, aunque parece un poco inconsecuente con lo que nos dicen las Escrituras, déjame que te explique bien cuál es el error. Hay muchos que salen a predicar a todas partes, pero sin amor. Simplemente tenemos que ganar almas, pero no me importan las almas. Simplemente nos ponen una cuota que tenemos que predicarle a tanta cantidad de gente y quizás meterlos en una iglesia en lugar de ir porque me consume en mi corazón el amor por almas que están perdidas, que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Y hemos caído lamentablemente en eso. Nosotros entendemos la misión como para salir a ganar almas, en lugar de ir porque me consume el amor por esas almas y es por eso es que comparto el Evangelio. Así que predicar sin amor es un error. La otra es de dar ayuda social sin el Evangelio. He escuchado, hubo un movimiento por allá a finales de la década del 60 y en el 70 se hizo muy popular. No sé si alguna vez escucharon la teología de la liberación, que ha perdido fuerza hoy. Tal vez diría que se ha, revestido con algunas ideas de tono marxista, progresistas y cosas por el estilo. Pero lo que se predicaba era que primero hay que darle de comer a la gente y después hay que hablarles del amor de Cristo. Y lamentablemente esa manera de pensar llevó a las personas a asociar
ese concepto que nada tiene que ver con lo que enseña la Escritura, con algunas ideas de izquierda que se habían hecho populares y hoy lo son en nuestro continente y en el mundo entero, donde tenemos que alimentar a la gente para después entonces tener el estómago lleno y predicar a Cristo. Falso. Ese es otro error de la misión, porque lo que hemos es, de alguna manera, ideologizado lo que es misión. Jesucristo, cuando predicó a las multitudes, no dice que primero les dio de comer y después les predicó el Evangelio. No, dice, predicando el Evangelio, al final se dio cuenta que la gente no tenía que comer. ¿Y se acuerdan la historia que agarraron unos panes y unos peces y los multiplicaron y les dio de comer a las multitudes? La prioridad está dada vuelta. Acción social primero, luego Evangelio. Bueno, eso es un error muy típico de la misión contemporánea. Otro error es asumir, y esto es muy común en la iglesia de hoy, que la misión es la tarea de los misioneros y no de toda la iglesia y de cada creyente, tú y yo. La misión es tarea de aquellas personas que por alguna razón que no entendemos Dios escogió de entre todos y entonces el misionero es el que hace misión. Los demás, digo yo, ¿qué es lo que hacemos entonces? ¿Cuál es el papel nuestro? Apoyar al misionero. Bueno, ese es otro error conceptual de lo que es bíblicamente hablando la misión. Otro error es pensar que la misión es opcional, que está en mí determinar si voy o no a hacer trabajo de misión, pero tengo también la libertad dada por la Escritura de escoger no hacer misión. Otro error es hacer misión sin ningún tipo de dependencia del Espíritu Santo. Y no en lo místico, sino dando órdenes y dirigiendo dónde, cómo y cuándo debemos hacer la misión. Otro error es olvidar por completo que el fin de la misión no es la misión. El fin de la misión es glorificar a Dios el Padre. Porque, el Señor mismo dijo, me seréis testigos. Ustedes van a ser mis testigos, no testigos de la misión, no testigos del misionero, no testigos de la buena voluntad de las personas que salen a hacer misión. No, testigos de Cristo Jesús. Dijo, mis testigos, me seréis testigos. Así que la misión está enfocada en Dios, no en nosotros. Esos son algunos de los errores comunes, que hay muchos más, pero, qué sé yo, por amor al tema de la brevedad, menciono para que tengan una idea hacia dónde apunto con todo esto. Ideas que la gente dentro de la iglesia, y ideas equivocadas que tienen acerca de lo que es la misión. Bueno, vamos a tratar de corregir y vamos a tratar de reenfocar realmente qué es la misión desde una perspectiva teológica y bíblica. Génesis capítulo 12, fíjense en sus Biblias, dice el versos 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré. ¿Y entonces qué? Bueno, entonces dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y, escucha esto que es importantísimo, serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y, mira hacia dónde apunta esto, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, gracias por lo que vamos a iniciar en esta serie y te pedimos que nos hables al corazón y reenfoques nuestro concepto acerca de por qué nos enviaste al mundo a predicar el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La idea central, cuando miramos este pasaje que es como una de los eslabones en este tema, que vemos conectando toda la cadena a través del Nuevo Testamento, notamos entonces que la misión, ¿dónde comienza? Comienza con Dios. Cuando vemos así sin tanto prejuicios doctrinales e ideas,
estos 3 versículos. ¿Dónde comienza toda esta comisión? En Dios. Noten que Dios es el que habla ahí, Dios es el que envía, Dios es el que guía a este hombre y el que bendice. No es Abraham, sino que es Dios el que bendice. ¿Pero para qué? Bueno, bendice para alcanzar a las naciones. Noten que Dios envía a Abraham en una misión para ser de bendición. No bendijo a Abraham y lo mandó. No, Señor. Dios lo escogió y lo bendijo, pero para que él sea un canal de bendición a las naciones. Atención con el pero del versículo 1. Fíjense bien, ahí en sus Biblias hay cierta construcción acá que vale la pena que miremos un poquito. En realidad ese pero es una I, es una conjunción. La Y en nuestro idioma español. Y es una conjunción que conecta o que está enlazando la narrativa con lo que se venía diciendo anteriormente en el capítulo 11. Es decir, lo que está haciendo ese pero allí es marcar una continuidad en la narración. Nosotros miramos 2 capítulos distintos, pero cuidado con eso, los capítulos son para ayudarnos en la lectura, no para que cortemos o fraccionemos las escrituras o el rigor de la revelación, el fluido de lo que se nos está narrando. Acá lo que sucede es que los traductores de la Biblia, en este caso al español, y es correcto lo que hicieron, no vamos a decir que está mal esto, lo que hicieron es tomaron una decisión editorial, por ponerlo de una manera, para guiarnos a nosotros, los lectores del pasaje bíblico y del contexto, hacia el contraste que quiere marcar la inspiración entre lo que se venía narrando en el capítulo 11 y lo que se va a introducir ahora en el capítulo 12. Y lo que notamos entonces gramaticalmente es que ese pero es un puente. Un puente es algo que une 2 lugares, ¿no es cierto?, que están separados. En este caso, marca que la historia no terminó en la rebelión de Babel, que ustedes después pueden leer el capítulo 11 en casa y van a ver de lo que se está hablando. ¿Se acuerdan que el pueblo levantó una torre, querían llegar al cielo, patinaron, Dios trajo un problema, la confusión de lenguas, y entonces eso es lo que, digamos, es la antesala de lo que se introduce en el capítulo 12. Así que ese pero, ese i, que es una vav en hebreo para los que están un poquito más interesados en la lengua, está tendiendo ese lazo entre lo que se venía indicando acerca de la rebelión de Babel con lo que habla de la intervención de Dios ahora, cómo Dios maneja este asunto. Contrasta ese pero también 2 agendas. En Babel, la agenda era que los hombres dijeron, hagámonos un nombre. Lo ves ahí en el capítulo 11, verso 4. ¿Por qué la gente decidió trabajar como burros para construir una torre? ¿No? La forma acá se discute, ¿no? Las figuras cómo eran, si eran escalonadas, redondas, en forma de caracol. ¿Qué interesa? El objetivo era levantar un ascensor construido por los hombres para llegar al cielo, para llegar a Dios, hacerse un nombre, que todos hablasen de este hombre que alcanzó el cielo mediante el esfuerzo, la cooperación. Así que ahí está el meollo del asunto. Hagámonos un nombre que no solamente haga eco en el presente, sino que se hable en la historia acerca de nosotros. Bueno, aquí Dios dice, en contraste a lo que hicieron los hombres, es yo haré tu nombre, el de Abraham, grande. Dice en el capítulo 12, verso 2, engrandeceré tu nombre. Así que miren el contraste. Por un lado, los hombres diciendo, nosotros nos vamos a hacer un nombre. Y Dios le dice a Abraham, yo te voy a hacer un nombre. Y luego ese pero presenta la misión de Dios como respuesta al pecado humano. Después del juicio
y de la dispersión de toda la gente por la confusión de lenguas, Dios inicia ahora un camino en el capítulo 12 que es de bendición, no de destrucción, no de confusión. Ese es el contraste que se establece. La misión de Dios no es confundir, sino de bendecir a las naciones que no merecen la bendición, porque es un mundo que está rebelde contra Dios. Los hombres impíos de Babel querían entonces llegar a Dios, querían llegar a las alturas mediante un camino que está forjado artificialmente. Queremos llegar a conocer a Dios, queremos llegar a tocar las faldas de Dios mediante nuestro esfuerzo humano. ¡Podemos! Si trabajamos juntos, brazo a brazo, con la misma consigna, estoy seguro que podemos. Y los capitanes estimulaban al pueblo que construyan, que levanten, y cada metro que subían consideraban que estaban más cerca del cielo que el día de ayer. Bueno, no llegaron nunca. Y sabes una cosa, en la actualidad seguimos construyendo esa torre de Babel, porque los hombres hoy, dentro y aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia en el mundo, seguimos trabajando y construyendo un esquema que de alguna manera nos pueda llevar a Dios, prescindiendo del único camino que nos lleva a Dios. Jesucristo, cuando predicó, escúchame bien, dijo, yo soy el camino. Y nadie, puntos suspensivos, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué te hace pensar que tus esfuerzos, que tu obstinación puede imitar lo que hicieron los de Babel y que de alguna manera, contrariamente a lo que pasó con aquella gente, tú, en lugar de terminar en la confusión, logres llegar a la presencia de Dios en tus méritos? Bueno, Jesús fue claro en esto y dijo, nadie puede. No hay nadie que llegue a Dios si no es a través del camino. Y Jesús dijo, yo soy ese camino, yo soy la escalera. Si estás soñando en un Babel, yo soy tu única Babel que te va a llevar a la presencia de Dios. Por usar un término, lógicamente, ¿no? Para exagerar la cosa. Entonces te das cuenta que ese pero es más que una simple palabrita escogida por el traductor, sino que es un puente entre el fracaso humano en su tentativa por llegar a Dios en sus méritos y la iniciativa ahora que toma Dios, no Abraham, sino Dios, para bendecir a las naciones. Lo que el hombre arruinó en Babel, Dios ahora lo encontramos que comienza restaurándolo por medio de un mortal llamado Abraham. Por eso, entonces, fíjate que el Génesis capítulo 12 no es solamente un nuevo capítulo en tu Biblia, en el libro del Génesis, sino que es el inicio del plan misionero de Dios a las naciones. Naciones confundidas, naciones dispersas. Jesús, cuando caminó por esta tierra y vio las multitudes, dice, ya están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y su misión era entonces de tratar de ayudar a esas ovejas dispersas. Hoy en el mundo de la política vemos sociedades dispersas, confundidas. El mundo está en una situación compleja. Por todas partes en nuestro continente y en el otro lado del océano Pacífico y Atlántico encontramos sociedades que se quiebran, gente desesperada, que salen por las calles a quemar todo. Hay un espíritu de linchamiento. El hombre de hoy está cansado. Está disperso, desesperado. Le ponen la esperanza en hombres que prometen cosas y no le encuentran la punta al hilo. Nos encontramos que nos entusiasmamos con alguien y ese alguien nos lleva a mayor confusión y desesperanza. Estaba escuchando a muchos de los pastores en las redes que oraron poniendo las manos en los hombros de un falso presidente, un pseudo presidente, permítame la expresión, no voy a mencionar nombre, pero ustedes saben de qué hablo, que acaba de ser removido. Y no me interesa hablar de política porque ese no es mi tema y mi función, pero los pastores, los canallas,
que ponían los brazos y sus manos orando y diciendo, Dios te está usando, tú eres la bendición, y le promete un montón de cosas. Y el Señor está preso. Y todavía tenemos la desfachatez de pagarle el sueldo a esos pastores. Todavía nos llenamos la boca hablando de la misión. ¿Cuál es la misión de esos delincuentes? Todos esos pastores y profetisas y profetas y pastoras y toda esa lacra tienen que estar metidos en los calabozos porque son apóstoles del infierno. No son testigos de Cristo Jesús, son testigos de su propio estómago, de su propia avaricia, de su propia ambición. Y ellos no son los culpables, sino nosotros los cristianos los culpables, que vamos corriendo a pagarles el salario a esta gente. Les compramos sus mansiones, los mantenemos, los sostenemos, los seguimos en las redes, les damos todo el apoyo, oramos por ellos, cuando en realidad no toman en cuenta lo que es la misión porque la desconocen. Y la iglesia va en pos de este colectivo militante de sinvergüenzas que han invadido la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para ser testigos de sí mismos y no de la gloria de nuestro Dios. La pregunta es, ¿cómo comienza el desarrollo de dicho plan misionero Dios? Realmente, porque acá vemos a Dios enviando a Abraham a una misión. Pero ¿cómo desarrolla Dios siendo que Dios es un Dios misionero? Porque si no, no tiene sentido que envíe a hombres, y a veces en algunos casos envió a mujeres, con una misión, si no hay misión en el corazón y en la mente de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo comienza el desarrollo del plan misionero de Dios? Bueno, fíjate, en esos 3 versículos tenemos 4 cosas. Número 1, comienza con Dios hablando. Es decir, nace la misión en la revelación de Dios, no en la epifanía humana, no en una especie de despertar. He sido iluminado, no sé por qué, pero algo dentro mío se despertó y entonces me voy a lanzar a la misión. No, Señor, comienza en la revelación de Dios. Dios hablando a los hombres. Fíjate, dice, pero Jehová había dicho a Abraham. No vemos a Abraham diciendo a Dios, quiero ir a la misión. Quiero ir y ser de bendición a las naciones. No, Señor, Dios lo llamó a Abraham y le dijo, tú vas a hacer esto. Tengo algo para ti. Dios le habló a este hombre. Hermano querido, la misión comienza con la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, la palabra de las organizaciones o las instituciones. No empieza con el impulso humano. El conflicto en Babel comenzó precisamente con eso, con un impulso humano, no con la palabra de Dios. Ignoraron la palabra de Dios, que dijo que llenaran la tierra, pero se quedaron en un núcleo, en un lugar geográfico, y allí quisieron hacerse un nombre. Ese no era el plan de Dios, esa no era la misión del hombre, o la misión de Dios para el hombre. Dios le dijo, en el huerto le dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla. Era una misión específica que le dio a los hombres. El hombre dijo, no, yo voy a hacer otra cosa. Dios rompe el silencio. Dios es el que se revela y comunica al hombre cuál es su propósito, no el propósito nuestro. La misión, hermano, siempre, escúchame bien, siempre comienza con Dios a la cabeza. Un Dios que busca a los que están perdidos. ¿Por qué crees que estás acá en este lugar? Porque, qué sé yo, decidí ir a esa iglesia que está en Toronto. No, Dios te fue a buscar. Usó canales humanos a lo mejor, pero Dios te fue a buscar a ti, tú no fuiste a buscar a Dios. Si dependiese del hombre, dice el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Pero ¿y entonces cómo es que llegamos a conocer al Señor? Porque el Señor tomó la iniciativa de ir a buscar lo que estaba perdido.
Una iglesia misionera, y no me refiero a una iglesia local simplemente, sino la iglesia de Jesucristo, es una iglesia que escucha a Dios antes de planificar para Dios. ¿Cómo comienza Dios la obra misionera? 1, con Dios hablando. Número 2, Dios ordenando. Es decir, la misión implica obediencia y movimiento por parte de los que son enviados. ¿Recuerdas lo que te acabo de decir del significado etimológico de la palabra misión o misio? Quiere decir enviar. Entonces, la persona enviada tiene que obedecer las indicaciones que le da la autoridad que lo está enviando con un propósito determinado. En este caso, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete es un imperativo, no dice, ¿qué te parece? No, le está diciendo, esto es lo que vas a hacer. Deja todo eso y te lanzas en esta aventura con el Señor. La misión real, hermano, demanda de cada misionero renuncia y desplazamiento. Hoy la iglesia no renuncia y no se desplaza. Es una iglesia que está anclada en su lugar, en los edificios, en sus ritos, pero no está haciendo misión. No hay misión sin obediencia que tenga un costo en nosotros. La misión de la iglesia tiene costo. Y lamentablemente no estamos dispuestos, la iglesia contemporánea, a asumir ese costo. Noten que Dios acá no le pide a Abraham que se acomode, que bien cómodo estaba donde estaba viviendo. Pero lo que hace es sacarlo de esa posición. Entonces, ¿qué pasa? A ver, aplicando esto, contemporizando, la misión no se hace desde la comodidad. La comodidad financiera, la comodidad social, la comodidad a lo mejor geográfica. Me siento cómodo en esta congregación, en esta ciudad, porque la economía funciona mejor, el país funciona mejor. Bueno, tú ves que los discípulos de Cristo vivieron en lugares donde no se vivía mejor, se vivía mal. Eran perseguidos, eran maltratados y allá iban estos hombres a predicar y a ser testigos de Cristo. El problema es que nosotros vamos cuando estamos cómodos. No me toques la comodidad. El tema del dinero es todo un tema y yo reconozco, sí, que hay lo he dicho muchas veces, hay un sistema latricida, ¿no es cierto?, de robo de las ofrendas de los creyentes, se explota emocionalmente a los creyentes para poder sacarles el dinero. Pero resulta que debido a esa toxicidad en la iglesia que la hemos permitido nosotros los cristianos, hoy somos reticentes a dar. Se gastan fortunas por parte de la iglesia en tonterías. Pagamos las cuentas de los gimnasios, que es una cosa tremenda lo que se paga, ¿no es cierto? Y yo no digo que no lo hagas, cuida tu salud, haz de ejercicio y todo eso, pero vamos y, en fin, la gente se anota en los gimnasios, pagan la cuota para usar unas cuantas máquinas ahí adentro. Después nos compramos el equipo deportivo de marca, ¿no? Ahora está de moda de que si vas a hacer gimnasia no puedes ir con una camiseta con la que te fuiste a dormir, te tienes que comprar la Adidas, ¿no? O qué sé yo qué marcas se usan ahora y tiene que ser de determinado color, ajustadas que parecen un guante, no sé ni cómo se la meten algunos la ropa, pero y todo eso, y después se perfuman. Hay mujeres que se van a las tiendas de cosmética y se compran, ahora está de moda usar las pestañas, que cada vez que cierran y abren los ojos ventilan el gimnasio, ¿no? Hacen viento. Dígame usted, ¿me puede explicar por qué tienen que comprarse pestañas postizas para ir a hacer ejercicio? Eso cuesta. Y podemos extender toda esta conversación en todos los ámbitos de la vida y tiramos la plata, la quemamos. Después decimos, no tengo plata para la misión porque no me alcanza el sueldo. Sí que te alcanza, sí que te alcanza. El problema es que hoy estamos
vendidos a las cosas del mundo y no estamos dispuestos a obedecer y asumir los costos de lo que es ser testigos de Cristo al mundo. ¿Ofende esto? Claro que ofende. Pero ofende, si te ofendes porque estás haciendo mal. La persona que actúa bien no se ofende. Noten ustedes que la misión entonces no se hace desde la comodidad rutinaria, sino que la obediencia siempre va a involucrar un ve, como pasó con este hombre. Dios hablando, Dios ordenando. Número 3, verso 1, la última parte, Dios mostrando. La misión es guiada por Dios, no definida por nosotros. Dice, a la tierra que tú escojas. Eso dice, ¿no es cierto que no? Dice, a la tierra que yo, Dios, el que habla, te mostraré. Pero Señor, a mí me gustaría ir a las Filipinas, me gustaría ir a Australia, me gustaría ir, qué sé yo, a Puerto Rico, me gustaría ir a Tierra del Fuego, Alaska. No, vas a ir a la tierra que yo te mostraré, dice el Señor a Abraham. Podría haberle dicho, pero si estoy bien acá, ¿por qué no me dejas aquí y que sea un misionero en Ur de los Caldeos? No, tú vas a levantarte y vas a ir a la tierra que yo te mostraré, le dice el Señor. O sea que Dios no le da a Abraham un mapa, ¿no es cierto?, para abrirlo y una opción para que escoja a qué parte del mundo quisiera ir Abraham para ser un testigo. No, Señor, le da una dirección espiritual a este hombre. La misión no es inventada o escogida, la misión es revelada. Dios es el que nos dice cuál es el lugar y la revelación no solamente es revelada, pero es revelación progresiva. A medida que vamos marchando, Dios va a ir mostrando qué es lo que quiere hacer. Mira, hace muchos años que viajo en este asunto de lo que es misión y todo eso, y inclusive acá, la misión que tengo como pastor en la iglesia local, pero no, Dios no me ha revelado todo lo que quiere hacer o lo que va a hacer. Dios me lo va revelando a medida que voy marchando. Acabamos de venir del extranjero con el hermano Raciel y, a ver, hemos visto cosas que Dios hizo que no estaban en nuestros planes. Íbamos con una idea de lo que queríamos hacer. Dios nos mostró qué es lo que quería que hagamos, pero durante el proceso empezaron a aparecer otras cosas que no estaban en la agenda. Y le damos gloria a Dios porque decimos, la verdad es que Dios sabe lo que hace. No entendíamos por qué sucedían algunas cosas en un principio, pero a medida que caminábamos, Dios nos iba mostrando, ¿te das cuenta por qué te mandé a tal o cual lugar o a hacer tal o cual cosa? Porque este era mi plan. No lo reveló de entrada, lo va revelando mientras caminamos con Él. Así que Dios no nos pide que sepamos todo lo que vamos a hacer o cómo vamos a ser usados por el Señor, sino solo que caminemos con Él, que mostremos en el camino confianza en el Señor, que Él sabe lo que hace. ¿Cómo entonces va este asunto de cómo hace Dios la misión? 1 es Dios hablando, Dios ordenando. Número 3, Dios mostrando o revelando. Y número 4, Dios teniendo un propósito. Otra vez, en este caso la misión es para bendecir a todas las naciones, dice el verso 2. No le dijo, lo vio ahí, qué sé yo, Abraham, en su tierra, en Ur, ¿no?, con la gente de Caldea, él tenía sus amistades, su familia, se comían su asado abajo de la parra. Y entonces, de repente Dios dijo, mira, ¿sabes? No sé, tengo una corazonada, levántate, deja todo y ve para allá. Pero, ¿para qué? ¿Qué sé yo? No sé, vamos a ver qué pasa. No, Señor, no es una aventura a la aventura, o como dicen algunos, a la buena de Dios. Dios mandándola a la buena de Dios, una expresión que decimos, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, vamos a darle. No, Dios no juega a los dados.
Dios no juega a las quimeras a ver si la pega. Todo lo que Dios hace tiene un propósito claro y definido en su mente. Dice Dios, ve y haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás bendición. Ese es el gol que tenía en mente Dios, de ser de bendición a las naciones. Por eso envió en esta misión a Abraham. Digo Abraham porque todavía la H y la S, Abraham todavía no aparece, ¿no es cierto? Abraham, en los comienzos. O sea que toda la acción que observamos en estos 3 versículos sigue siendo divina, porque dice, haré, bendeciré, engrandeceré. No dice Abraham va a hacer estas cosas. No, es Dios el que lo va a hacer. A veces miramos a Abraham y decimos, el padre de la fe. ¿De dónde salió la fe de Abraham? Es Dios el que inyectó la fe en este hombre. Toda la obra es de Dios, el padre de la nación. ¿De dónde salió el concepto ese? ¿Por qué llegó a ser el padre de la nación? Porque Dios bendijo a Abraham para bendecir a las naciones. El propósito entonces no es engrandecer a Abraham. ¿Qué error más grave de interpretación? Cuando miramos solamente la primera parte, te engrandeceré tu nombre, te voy a levantar, te voy a exaltar. Ese no es el propósito final de Dios. La mira de Dios no estaba en Abraham, sino en las naciones. Abraham es el vehículo, es el canal a través del cual Dios va a alcanzar a las naciones. Uno se pregunta, bueno, pero Abraham, ¿en qué manera alcanzó a las naciones? Porque de Abraham venía el Cristo. Y luego Jesús, el Cristo, diría, me seréis testigos de mi obra, no de Abraham, sino de mi obra, hasta lo último de la tierra. Esa es la misión que tiene Dios en mente. El Dios misionero. Debe ser bendición y ciertamente lo ha sido a través de los tiempos en la persona exclusiva de su Hijo Jesucristo, la simiente de Abraham. Aquí nace la visión misionera. La bendición de Dios no se detiene en un individuo. Al contrario, fluye hacia el mundo. Hermano, escúchame una cosa. Nosotros no somos bendecidos por ser bendecidos. Dios te bendice para ser un canal de bendición a otros. Hoy hablamos muchas veces y escucho a la gente decir, Dios me bendice. Claro que sí. Dios me ha bendecido. Claro que sí. Dios, por fe, yo sé que me va a bendecir. Claro que sí. Pero ahí te quedas. Cuentas las bendiciones. Hay un himno que dice, cuenta las bendiciones, ¿se acuerdan? Uno de esos himnos antiguos que nos gusta tanto cantar los veteranos. Cuenta cuántas bendiciones tienes ya. ¿Te has preguntado y por qué? Dios me bendijo con un trabajo. ¿Y quién eres tú para que te bendiga con un trabajo? ¿Qué hiciste tú para Dios para que te bendiga con un trabajo? Oré. ¿Y tú crees que eso es crédito? Que porque tú oraste, Dios te tiene que premiar con un trabajo. Me bendijo con hijos en el hogar. ¿Y por qué? Hay gente que no puede tener familia. ¿Por qué te dio hijos a ti y al otro no? ¿Soy especial? ¿Soy mejor que la otra persona? ¿Por qué te bendijo con salud y el otro no? ¿Por qué hoy estás aquí en lugar de en el hospital? ¿Por qué tienes vida y otros se quedan en el camino, mueren prematuramente? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Somos más importantes que el resto de los hombres? ¿Somos más importantes que la gente de Babilonia? Si todos vivimos en el mismo mundo de confusión, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol San Pablo. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor me bendiga a mí? ¿Qué te hace pensar que tú eres el foco de Dios cuando bendice? Esa es la teología equivocada que nos han metido en la cabeza, de pensar que nosotros somos el centro del cosmos, el centro de los planes de Dios. No, el centro de los planes de Dios es Dios, no tu persona. Dios te invita a formar parte de esos planes. No eres tú el plan. El plan es de Dios y para Dios. Todo de Dios lo hizo en Cristo Jesús para su gloria. Todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él y para Él, dice el apóstol Pablo, no para nosotros.
El problema fue en el Edén que el hombre pensó que el Edén era para el hombre. Y es por eso que se quedó con la tierra caída en lugar de la comunión con el Padre. Y Dios no le dio el Edén para Adán, sino para glorificar a Dios en ese lugar. Dios era el centro, no Adán. Dios es el centro, no Abraham. Dios es el centro, no la iglesia. Dios es el centro, no tu persona. Cuando Dios te bendice es para que seas un canal de bendición de Dios, no tú, sino Dios, a las naciones. Nosotros hoy vivimos constantemente diciendo Dios me bendice, porque, en fin, creo que soy un buen cristiano, porque, no sé, quizás estoy haciendo lo que corresponde y es por eso que Dios me colma de bendición. Qué equivocado que estás, qué egocéntrico que nos hemos convertido. Dios te bendice para bendecir a las naciones. ¿De qué manera? Siendo un testigo de Cristo a los que todavía no le han escuchado. Eso es misión. La misión es el canal por el cual Dios todavía, por su misericordia, está alcanzando a los perdidos. ¿Se dan cuenta entonces cómo es la cosa? Un reconto. La misión comienza entonces con, número 1, Dios hablando. 2, Dios ordenando. Número 3, Dios mostrando. ¿A dónde? ¿Cómo es este asunto? Y número 4, Dios bendiciendo. La misión es la bendición de Dios a las naciones. Así que, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta, llegamos acá al capítulo 12 de Génesis, no estábamos simplemente leyendo la historia de un hombre llamado Abraham. Nos damos cuenta que es mucho más que eso. Estamos apreciando el momento histórico en que Dios, o uno de los momentos históricos, en que Dios pone en marcha su plan misionero al mundo. Podríamos ir más atrás y pensar en Noé cuando terminó la tierra en el diluvio y le dice a Noé, sal del arca y comienza de nuevo. O en el Edén, cuando le dice al hombre, mire, te formé para que fructifiques y te multipliques. Y fuera del Edén le sigue dando la misma comisión. Así que estoy tomando un caso puntilial en las Escrituras, que es en este caso como para desarrollar una exégesis más didáctica en cuanto al tema de la misión, basado en estos 3 versículos. La Biblia está llena de propósitos misioneros por parte de Dios. Así que estamos apreciando el momento en que Dios pone en marcha su plan misionero para el mundo. La misión entonces no nació en Hechos, en Mateo capítulo 28. Nosotros usualmente terminamos el Evangelio diciendo, id y haced discípulos. No comenzó ahí, te equivocaste. La misión no comenzó en Juan capítulo 20 cuando dice, como el Padre me envió, os envío a vosotros. La misión no comenzó en Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. La misión nació no en estos versículos bíblicos, sino en el corazón infinito y eterno de Dios. Desde Babel hasta Abraham, desde Israel hasta Jesucristo, desde la iglesia histórica hasta lo último de la tierra, siempre Dios ha sido un Dios misionero. No hay una instancia en donde no veamos a Dios con un propósito misional. Abraham fue llamado en este caso a salir, no para perder, sino para participar del propósito redentor de Dios a las naciones. Y ese mismo Dios que habló, ese mismo Dios que ordenó, ese Dios que guió a este hombre, ese Dios que bendijo, es el Dios que hoy sigue hablando a la iglesia, hablándonos a cada uno de nosotros creyentes reales en Cristo Jesús, que sigue enviando a su pueblo, ese Cristo que sigue lanzándonos a este mundo, a esta colectividad perdida, y que sigamos caminando con fidelidad y con fe, extendiendo el reino de Dios a aquellos que todavía no han sido hechos partícipes de la bendición del Señor. Por eso Jesús pudo decir, como me envió el Padre, así os envío a vosotros. ¿A qué lo envió Dios el Padre al Hijo? ¿A caer en éxtasis en el suelo? ¿A hacer espectáculo circense entre la gente? Bueno, como me envió el Padre, así los envío a ustedes.
nosotros hoy lo que estamos haciendo no es lo que hizo Jesús enviado por el Padre. Hacemos todo lo contrario. Tú observas lo que está pasando en la iglesia y nada tiene que ver con lo que Cristo hizo enviado por el Padre. Hemos torcido la misión, la hemos confundido, la hemos redefinido. La misión que nos da el Padre es continuar la misión de un Dios misionero. Entonces, en este año 26, lo que tenemos que hacer, hermano querido, es volver al fundamento. No a métodos primero, no a instituciones primero, no a programas primero. Tenemos que volver a Dios primero, volver otra vez al principio de la misión. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a seguir o ser guiados por Dios. Y tenemos que aprender a ser usados como canal de bendición a los perdidos. ¿Sabes cuánta gente hoy son un canal de maldición en las iglesias? Que en lugar de ir y hablar en una forma misional, lo que hacen es repartir el odio, las rencillas, la crítica, el morderse los hermanos unos a otros y hacerse daño. Bueno, eso no nos mandó Dios a hacer eso, porque estamos testificando de nosotros y nuestras emociones, no testificando de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Esa no es la misión, esa es tu misión, en lugar de construir, destruir. Pero esa no es la misión de nuestro Señor. Así que la misión no comienza, hermano querido, con nosotros. La misión comienza y continúa, mejor dicho, comienza con Dios y continúa con todos y cada uno de nosotros cuando respondemos en obediencia a la revelación de Dios. Así que, para comenzar entonces esta serie, hermano querido, recuerda esas palabras y recuerda que en este ciclo nos vamos a enfocar entonces en el papel misionero que tenemos cada uno de nosotros. Y vamos a ir observando que, rompiendo este mito de que la misión es tomarse un avión ahora, irse, ¿no es cierto?, en clase económica a otra parte del mundo a predicar de Cristo. No, la misión comienza en casa. Tú no puedes tomarte un avión y pretender ser testigo de Cristo cuando no eres un testigo de Cristo en tu casa. ¿Cómo tratas a tu mujer, a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, el que está al lado? La misión comienza en la iglesia local. ¿Cómo vas a hablar del amor de Dios cuando tienes un problema no resuelto con tu hermano? Vivimos en el engaño, vivimos en una burbuja. Bueno, hay que romper esa burbuja y poder ver entonces el principio teológico y bíblico de lo que es la misión. ¿Cómo comienza la misión? Dijimos, número 1, con Dios hablando. Número 2, con Dios dando órdenes. Número 3, con Dios guiando. Y número 4, Dios bendiciéndonos para ser bendición de Dios, no nosotros, sino de Dios a las naciones. Ojalá que podamos ser instrumentos de bendición tal cual Dios nos ha llamado a cumplir su misión al mundo. Padre, gracias. Gracias por primero que todo por ser un Dios misionero. Y ayúdanos a poder entender bíblicamente qué es la misión y que podamos ser de bendición predicando a Cristo hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.